Mis queridos hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional, Mi Diario con Dios. Miércoles 21 de agosto del 2024. Y el día de hoy reflexionemos unos momentos en el pasaje de 2 de Crónicas 23, del 1 a 21. Le puse como nombre a este devocional, Ármate de valor, decídete a actuar. Porque precisamente son las palabras con las que la Nueva Traducción Viviente empieza precisamente este pasaje. Dice más o menos así, dice: en el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada decidió actuar. Se armó de valor e hizo un pacto con 5 comandantes. Mis hermanos, es importante que no perdamos de vista el contexto de este pasaje, donde un poquitito antes nos menciona que Atalía, que era la mamá del rey Ocosías, se autoproclamó reina. Entonces, ella empieza a matar a los que pudieran ser herederos del reino, pero Dios en su providencia guardó a Joás, que era el hijo menor del rey Ocosías. Y es interesante ver que una vez más el Señor va guardando a sus santos para cumplir sus propósitos. Pero justo en este complicado momento histórico del pueblo de Israel, aparece este hombre, aparece este sacerdote, el sacerdote Joiada o Joiada, como también se le puede conocer, que significa Jehová conoce o Jehová sabe, que es precisamente el esposo de la hermana de Ocosías, y es de quien se menciona precisamente que se decidió actuar armándose de valor. Entonces, mis hermanos, reflexionemos en 3 puntitos que veo aquí. Que primero Dios, el Señor nos hable, el Señor nos despierte y su Espíritu nos unja en esta mañana, tarde o noche, no sé cuándo estés viendo este devocional. Entonces, el primer punto es que Joiada recuerda las promesas de Dios. En el versículo 3 dice que entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey, y Joiada les dijo: aquí está el hijo del rey, ha llegado el momento para que él reine. El Señor prometió que un descendiente de David sería nuestro rey. El sacerdote Joiada, mis hermanos, conocía, pero también recordaba las promesas de Dios. Y precisamente es en los momentos difíciles donde debemos traer a nuestro pensamiento y a nuestra vida las promesas que Dios nos ha hecho. Es en los momentos complicados cuando debemos sacar de nuestro corazón el buen tesoro de la palabra de Dios. Joiada no olvidó las promesas a pesar del momento tan complicado que estaba empezando. Y esto lo llevó a tomar una decisión al respecto y actuar en consecuencias. Entonces, aquí pregunto, mis hermanos, ¿qué promesas de Dios debemos recordar el día de hoy? ¿Qué decisiones nos deben llevar a tomar? ¿Nos armaremos de valor como el sacerdote Joiada? Amén. El punto número 2, mis hermanos. Joiada hace un pacto quitando la idolatría y restaurando el culto de David. El versículo 16 menciona que Joiada hizo un pacto entre él mismo, el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron. Mis hermanos, el sacerdote Joiada y el pueblo tenían claro que responder a las promesas de Dios implica acción e implica quitar la idolatría. Implica actuar todos contra ella. El celo para con la casa de Dios y el rechazo a la idolatría van de la mano. El sacerdote Joiada, hermanos, restaura el culto y ordena en el versículo 18 que los levitas y los sacerdotes hagan sacrificios, y aquí algo muy interesante, que canten y se alegren como David había instruido, además de quitar lo impuro. Hermanos, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a las promesas de Dios a nuestra vida? ¿Estamos cantando?
nos estamos alegrando, estamos quitando la idolatría de nuestra vida. ¿Qué ídolos debemos quitar todavía? ¿Y qué debemos hacer para volver a restaurar la adoración a nuestro Dios en nuestra vida? Ahí se las dejo. Y finalmente, mis hermanos, Dios fue propicio a su tierra y a su pueblo una vez más. El capítulo de hoy, mis hermanos, nos muestra que Dios fue propicio una vez más. Y termina diciendo en el versículo 21 que toda la gente del reino se alegró y toda la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada. Esta alegría y esta tranquilidad, hermanos, no llegaron solas. Llegaron porque un hombre recordó la promesa de Dios y este hombre se comprometió a cumplir con su parte, y a un pueblo que decidió obedecer. Decidamos hoy responder correctamente al llamado de Dios en nuestra vida y no dejemos de escudriñar su palabra para conocer su voluntad, y pidámosle a Dios que nos ayude a ser sensibles a su voz, pero también a la injusticia de nuestro mundo. Que como Joiada, mis hermanos, nos decidamos actuar y nos armemos de valor. Ánimo, mis hermanos, Dios está con nosotros. El Señor prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Oremos, mis hermanos, para que el Señor nos ayude hoy. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Gracias por este capítulo, Señor, que nos has permitido reflexionar el día de hoy. Te pedimos, Señor, que así como el sacerdote Joiada, Señor, podamos ser ungidos con tu espíritu, podamos ser armados de valor, nos decidamos a actuar, Señor. Que como el sacerdote Joiada, Señor, podamos recordar tus promesas y actuar en consecuencia. Que como el sacerdote Joiada, Señor, pudo hacer este pacto delante del pueblo, podamos tener el valor para quitar todos los ídolos de nuestra vida y mover a otros también para quitarlos, Señor, de en medio de nosotros. Y Señor, que podamos ser sensibles a tu voz para poder no solamente por obra tu palabra, sino también ir en contra de la injusticia, Señor, del mundo que nos rodea. Señor, ayúdanos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis hermanos, que el Señor nos bendiga este día y no dejemos de conectarnos lunes, miércoles y viernes a nuestros devocionales. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.